Whoa. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto. Yeah. Brand new bands for the auto. Oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never get it out big. Said it, never had to shout it. They said I couldn't ever do it, okay, how's it? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Look, flows the same now. Paved the way to snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Ruiz, soy Head of MSI y conmigo en este webinar tengo a mi compañero Noé Villar, que es Solution and Security Manager aquí en DQS. Desde hace algún tiempo las soluciones de inteligencia artificial están acaparando el mercado. Parece que en ocasiones ya no podemos ni comprar algo que no tenga inteligencia artificial, ¿no? Es un producto que está de moda y si vamos al mercado, incluso ahora hasta las aspiradoras tienen inteligencia artificial. Pero es verdad que hasta ahora se ha hecho poco foco en lo que nos puede aportar valor a nuestras organizaciones y a nuestro día a día en nuestros negocios. Es verdad que hay grandes proyectos de inteligencia artificial en los que, por ejemplo, en DQS se trabaja desde su área de data, pero a veces todas estas soluciones cuesta aterrizar y de sacar provecho a corto y medio plazo de las soluciones. Aquí la verdad que tenemos que agradecer a Microsoft, que ha sabido particionar sus productos de su familia de Copilot y dar una solución a cada uno de sus productos para que cada uno de nosotros podamos sacar el mayor partido de las herramientas y de nuestro día a día. Como veréis aquí en esta presentación, el impacto que ya se está analizando de las herramientas de inteligencia artificial, en este caso de Copilot, van en saber cuál es la productividad de la gente y el ahorro en tiempos que se consigue de todo ello. Hay 4 ejemplos aquí en la diapositiva, como veréis, que es recursos humanos, marketing, ventas y legal. En cada uno de ellos se hace enfoque en cada uno de sus particulares en lo que más tiempo destinan y donde más se puede utilizar todas estas herramientas de Copilot. Y para que tengáis un poco de medición a día de hoy, más o menos se ha sacado que en estos 4 departamentos, con las herramientas de Copilot bien utilizadas y bien implantadas en la organización, podemos ahorrar de un 67, 68, 60, 56, depende del departamento, por ciento de ese tiempo menos improductivo que se destinaba a ciertas tareas para poder hacer cosas mucho más productivas para el día a día y para el departamento. Vale. Estamos pasando... Os dejo ahora con mi compañero Noé Villar, que os va a hacer una introducción de qué es lo que vamos a ver en esta sesión y los puntos que vamos a tratar en ellos. Vale, pues bueno, os doy hoy por aquí la bienvenida. Algunos de vosotros os está viendo durante estas 2 semanas, a otros no, así que gracias por venir. Y bueno, por aquí se me hace un poco raro no poder veros las caras. Sí que es cierto que, como veis, tenemos para hoy la agenda que veis en pantalla. Lo más importante sí que queríamos hoy un poco reseñar desde el punto de vista de lo que queríamos que empezarais a aterrizar con respecto a aquellos que estéis utilizando Copilot y aquellos otros que no os habéis empezado todavía a iniciaros en esta herramienta de lenguaje de inteligencia artificial y adaptada a la productividad de cada uno de vuestros usuarios y vosotros mismos. Sobre todo ahora vamos a hacer un foco en cómo podemos preparar la organización para la productividad y que con ello podamos maximizar mucho mejor la productividad, pero siempre con un foco en lo que es seguridad, ¿de acuerdo?
Estos días hemos estado hablando de lo que era gobernanza del dato, ¿vale? Hoy veremos un poco más cómo poder desengranar esa parte y también haremos al final de la sesión una demo en vivo sobre cómo podemos utilizar las herramientas de Copilot. A partir de ahí, vemos un poco preguntas y respuestas que podéis ir lanzándonos por el chat y vamos resolviéndolas al final de la sesión, Alejandro y yo, ¿vale? Entonces, bueno, por empezar un poco, que muchos de vosotros me habéis ido preguntando, oye, Copilot Microsoft 365, pero esto para qué me vale para todo, ¿cómo empezamos a iniciar? Hoy veremos también licenciamiento, a partir de dónde podemos licenciar Copilot, pero bueno, yo creo que es mejor que empecemos hoy por poner un poco de situación de qué es la era de los copilotos, ¿de acuerdo? De hecho, si os estáis dando cuenta, mirad a quién me he traído conmigo aquí a mis espaldas, os sonará bastante, os generará nostalgia y seguro que alguno pensará, este realmente fue nuestro primer copiloto, es Clippy. Es el padre de todo esto y donde quizás tuvimos un asistente que nos aparecía, para algunos y quizás a lo mejor algo odiado, ¿no? Por aquel entonces, pero que al final con el tiempo le hemos cogido cariño y hoy me lo quería traer con nosotros. Entonces, ahora sí que lo que tenemos ya es Copilot. Tener en cuenta que estamos en el año 2 de la inteligencia artificial, por tanto, eso es algo que, como yo digo, a Microsoft le debemos de que podamos tener la inteligencia artificial ya incluso de cara a que como usuario final la podamos utilizar. Eso a día de hoy no lo ha conseguido todavía nadie. Por tanto, tengamos en cuenta que Copilot para Microsoft 365 es el nombre que Microsoft le ha dado a las herramientas de generación de inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? En donde se integran en los productos de Microsoft, ¿vale? Esto está incluido en el conjunto existente de herramientas de Microsoft 365 que venís utilizando durante años. Aquellos que utilizan Microsoft 365, pues es tener un copiloto dentro de estas herramientas. Por tanto, la familia de productos también incluye otros Copilot desarrollados por Microsoft, como puedan ser GitHub Copilot para desarrolladores, Copilot for Finance para análisis financiero, o incluso for Services o for Sales, que están ya adaptados para Dynamics 365, Bing Customer Service o nuestro CRM dentro de Microsoft, que es for Sales, ¿de acuerdo? Hay otros más, ¿vale? Que ahora en la siguiente diapositiva veremos un poco el portfolio, ¿de acuerdo? Tampoco me voy a entregar mucho más aquí porque me gustaría que vierais la parte de sesión en vivo, pero sí que para aquellos que os preguntéis qué es Copilot, ¿de acuerdo? Como os vengo a decir, es la solución que está integrada de copilotos en la suite de aplicaciones de Modern Work. Copilot, Microsoft 365, en Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y con los componentes básicos de productividad que cada uno de los empleados utilizan a diario. ¿De acuerdo? Donde como empleado nos podemos incluir nosotros mismos. Sin embargo, el empleado, por promedio, solo utiliza una fracción de funciones que ofrecen estas herramientas. Además, dedican una parte importante de su día a día a crear, localizar documentos, ponernos en situación. ¿Cuántas veces intentáis localizar un documento o os ponéis a crear un documento en blanco y no sabéis cómo empezar? O interpretar datos o incluso gestionar conversaciones o transcribir una reunión que después necesitáis analizar y documentos. Pues bueno, Copilot para Microsoft 365 lo que se convierte es en nuestro asistente personal con inteligencia generativa, ¿de acuerdo? Permitiéndonos simplificar esas tareas diarias. Además de proporcionarnos una información muy útil de forma rápida, esto al final, si lo medimos, como bien decía Alejandro, lo que nos va a provocar es que seamos mucho más productivos y esa productividad que obtenemos tengamos una mejor experiencia dentro de nuestro puesto de trabajo, no solo para ser más eficientes, sino que quizás también para que podamos hacer incluso otras cosas. Yo, por ejemplo, desde que tengo Copilot, estoy mucho más con cliente que antes porque me permite el tiempo, tareas mucho más cotidianas, agilizarlas, ¿vale? Entonces, con esto que os estoy explicando de los copilotos y demás, si queréis para todos aquellos que os preguntáis, oye, estoy viendo muchas imágenes, tal, marketing de Microsoft nos bombardea con información sobre ello, bueno, pues quizás en esta rueda que es bastante amplia, quizás pensáis, joder, ¿cuántos copilotos hay, no? Pues sí, hay un copilot destinado para cada una de las áreas de soluciones. Hay un copilot para Azure, hay un copilot para seguridad, etcétera. Por resumir, para que tengáis en cuenta, pues tenéis el Copilot que
aquellos que entréis por el navegador, ya lo tenemos en el navegador de Edge con Bing, ¿de acuerdo? De hecho, esto lo que ha hecho es incluso volver a posicionar lo que sería el buscador de Bing en el mercado, ¿de acuerdo? Puesto que es el único navegador que a día de hoy está integrado con una inteligencia artificial, que en este sentido es Copilot, ¿de acuerdo? Lo cual ayuda en las búsquedas. Sobre Dynamics 365, como os decía antes, pues tenéis Sales, Services, Finance y irán apareciendo otros más adelante dentro del roadmap, como pueda ser para Business Central, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso tenemos el Copilot Fabric para lo que es el análisis en Power BI. Tenemos un Copilot Security para hacernos a los departamentos de IT las cosas más fáciles. De hecho, se integra con nuestro SOC, con el SIEM, etcétera, o incluso se integra con Microsoft Purview para podernos hacer un análisis de alertas y no tener que estar centrándonos en estar visualizando, buscando y analizando qué quiere decir una alerta. Para el tema de desarrolladores, pues tenemos GitHub Copilot o incluso hay un Copilot para Visual Studio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una alta gama dentro del portfolio de copilotos que nos van a ayudar. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo que es dentro de Modern Work, lo que quiere decir a usuario en su día a día, que es Microsoft 365, lo que tenéis justo abajo. ¿Veis? Todas las aplicaciones son las que utilizáis en vuestro día a día para vuestras actividades, ¿vale? Venga, pues vamos a pasar un poquito a la acción para ponernos en contexto, sobre todo para la seguridad, ¿vale? Bueno, está aquí Alejandro y quizás no sabía nada de que hoy vamos a hacer un prompt aquí para que pudierais ver. Si nosotros cogiéramos el chat de Copilot, ¿de acuerdo? Le lanzamos este prompt. Hoy no lo he dejado grabado como otras veces, sino que simplemente lo he querido dejar aquí por ir un poco avanzando. Pero, por ejemplo, yo este prompt lo lancé esta mañana, ¿vale? Lo he dejado aquí. Y lo que os viene a decir es que ahora mismo estoy delante de 70 personas. Realmente me he dado cuenta que somos esa cantidad y un poquito más lo que os he escrito, con lo cual, perfecto y muchas gracias por estar ahí con nosotros, ¿vale? Lo que le venía a decir a Copilot es, oye, estoy delante de gente de fuera de la organización que nos están viendo y leyendo sobre el propio documento y leyendo sobre el propio webinar que estamos hoy. Y le pido que me dé una lista de documentos con los que ha estado trabajando Alejandro Ruiz hoy, que es nuestro head en MSI, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Copilot me devuelve, si os dais cuenta, un resultado y si os fijáis, aquí tenemos un documento que es donde nos vamos a centrar, ¿vale? Porque este documento, de hecho, es el documento de la presentación de hoy, que yo incluso puedo considerar que es algo confidencial para no hacer spoiler y que incluso gente de QS que pueda estar en este webinario, pues pueda tener un poquito más de expectación, ¿no? Ya lo teníais, entiendo que vosotros, pues un poquito más. Entonces, si nosotros, antes de ver el resultado que Copilot me ofreció, vamos a centrarnos un poquito y a parar aquí que Copilot, todos aquellos que me habéis estado escuchando en otras sesiones o eventos, os estaréis hartando de escucharme decir que Copilot es nativamente seguro, nativamente privado y nativamente responsable. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que Copilot también tiene un cinturón de seguridad, ¿de acuerdo? Un copiloto, pensar que, como yo digo, pensar que vais en una cabina de un avión o incluso vais en un coche de carreras donde tenéis un copiloto que os va diciendo y asistiendo cómo tenéis que ir tomando la curva y vosotros sois el piloto, ¿no? Entonces, Copilot con ese cinturón que viene como copiloto ya de serie y de saque, además construido encima de todas las bases de seguridad, compliance, privacidad e irresponsable, con un enfoque integral, ¿de acuerdo? Que es como lo ha desarrollado Microsoft, podemos decir que es seguro, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, aquí os lanzo yo la pregunta de vosotros como piloto, ¿qué es lo que vais a hacer para poder gobernar o introducir esa seguridad sobre ese exceso de compartición que hacen los usuarios o ese tratamiento que hacen los usuarios? Entonces, tenemos la responsabilidad importante como pilotos que debemos de garantizar que nuestro entorno de datos en la organización también es seguro, ¿de acuerdo? Y para ello lo mejor es comenzar a tratar los problemas, que esto que os estoy contando ya lo tenéis, ya lo teníais antes de que viniera Copilot. De hecho, no os estoy contando nada nuevo, que sepáis lo que vosotros usuarios, por muchas políticas que hacéis de permisos, segmentáis y demás, sin herramientas de gobernanza, realmente los datos no tenemos esos controles adicionales de seguridad sobre los datos.
donde nosotros lo que recomendamos, ¿de acuerdo?, es tener herramientas como Microsoft Purview para que podamos tener esas herramientas de control y poder proteger y monitorizar el dato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Copilot ¿es seguro? Y la respuesta es sí, en un entorno bien gobernado, ¿de acuerdo? Eso tenerlo claro. Imaginaros que yo en la consulta que yo he hecho antes, ¿de acuerdo?, volver a pensar el fichero que era la presentación que ponía, vuelvo si queréis para atrás para que lo podáis ver, ¿vale? Aquí teníamos este fichero que, si os dais cuenta, a la derecha pone Copilot 8 de marzo. Imaginaos que ese fichero yo me cojo y le meto una etiqueta, ¿de acuerdo? Esa etiqueta le decimos que es confidencial y que solamente lo pueden ver todos los empleados. Entonces, pensar que yo, si vuelvo otra vez a ejecutar, estoy un poco esta misma presentación es la que estamos trabajando, o sea, que está en vivo. Aquí no me estoy inventando nada porque este es el documento con el que estoy presentando, ¿de acuerdo? Le he metido una etiqueta en la cual son todos los empleados y aquí lo que estoy intentando hacer es proteger el documento con una etiqueta de sensibilidad para que si estoy delante de esas 70 personas, pues quizás a lo mejor vosotros no tenéis por qué ver que no sois empleados el resultado de ese documento, ¿no? O que me muestre Copilot y demás. Entonces estoy empezando a gobernar. Inclusive, no nos vamos a centrar mucho más en lo que es Purview, etiquetado, clasificación y demás, simplemente quiero que os quedéis con la idea. Pero inclusive, tener en cuenta que cuando etiquetáis un documento no solo estáis protegiendo lo que es o clasificando el propio documento, sino lo que estáis realmente etiquetando es el contenido del documento. Por tanto, si yo mañana o cualquier otro usuario que tenga acceso a este documento coge y copia un texto y se lo lleva a un documento que sea preferidamente etiquetado y, por ejemplo, lanzamos una consulta dentro de Copilot y le decimos que este es un Word con Copilot donde le estamos pegando el propio texto. Si os dais cuenta, las etiquetas también se pueden aplicar de forma automática cuando el texto viene de un documento que ha podido ser ya previamente etiquetado, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que os quiero decir es que a veces puede ser algo tedioso trabajar con Microsoft Purview, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy tenemos ya herramientas que ya son de forma automática poder ir etiquetando al usuario los contenidos sin necesidad de que ellos tengan que preocuparse de etiquetarlo o no y tengáis que ir detrás vosotros con la monitorización que ya nos viene también Purview. Incluso tenemos un hub sobre Purview para poder tener esa monitorización mucho mejor de cara a la protección de información, ¿de acuerdo? Y también tenemos Copilot Security, como os decía antes, para poder, dentro de la herramienta, meter inteligencia artificial y ser más productivos. A partir de ahí, si vemos ahora el resultado que le hemos hecho a Copilot con la misma pregunta que le hemos hecho antes y el resultado que obtenemos, si os dais cuenta, el documento una vez que ha sido etiquetado y le estoy diciendo que estoy delante de 70 personas de fuera de la organización, realmente el resultado no me está mostrando ese documento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo hemos etiquetado de una forma sensible. Entonces, entrando en materia un poquito más para que entendáis, vamos a entender un poco, bueno, os voy a dar una masterclass desde el punto de vista de cómo la arquitectura en un pequeño trozo de tiempo, ¿de acuerdo? De cómo funciona Copilot a nivel de arquitectura, ¿vale? Para que podáis tener algún entendimiento sobre el funcionamiento de ello y sobre todo en qué está basado este supermodelo de aprendizaje, perdonad, como es Copilot, ¿de acuerdo? Por tanto, antes de aterrizar en el proceso de flujo de respuesta, el cual se encuentra encriptado, ¿vale? Si os dais cuenta arriba, el punto número 1, vamos a poner el láser, así os intento. Si os dais cuenta en este punto número 1, lo que hacemos es que Copilot para Microsoft 365, combinado con Microsoft Graph como un LLM para llevarle inteligencia artificial al conjunto de productividad, utiliza la información de nuestra organización, ¿de acuerdo? Así un poco para que tengáis los conceptos y sepáis que es Microsoft Graph, es el contexto en el que trabajáis todos, ¿de acuerdo? Desde tus archivos de SharePoint o de OneDrive hasta el calendario o incluso las búsquedas, el correo, reuniones, contactos, incluso otras cosas más con las que trabajáis, ¿de acuerdo? Luego, conceptualmente, el LLM, el Large Language Model, se aplica a la inteligencia artificial, a Microsoft Graph, ¿vale? Otro concepto que también debéis de tener y saber a tener en cuenta es que Microsoft utiliza un LLM basado en GPT, ¿de acuerdo? En GPT.
Los LLM están capacitados en cantidades masivas de datos públicos que incluyen libros, sitios web, artículos, etcétera, ¿de acuerdo? Para que también puedan ayudar a comprender el lenguaje, el contexto y el significado. Básicamente, ese sería el concepto de ello. Al fin y al cabo, esto lo que nos permite es utilizar un lenguaje normal para buscar información, crear cosas o aprender datos rápidamente, ¿vale? Otro dato también que podéis tener en cuenta es que Copilot para Microsoft 365 está basado sobre Azure OpenAI, ¿de acuerdo? Aplicado a las aplicaciones de Microsoft, ¿vale? Cuando hizo el Azure Virtual con Azure OpenAI, lo que hizo Microsoft es generar el producto de Copilot basándonos como os decía antes, en GPT, ¿de acuerdo? Es importante que sepáis que el LLM de Microsoft Copilot no se capacita, ¿de acuerdo?, con los datos de vuestra organización, ni comparte ninguna información fuera de vuestro tenant, ¿vale? Eso es bastante importante que lo tengáis en cuenta para aquellos que podéis pensar. ¿Por qué esto lo hace Microsoft? Primeramente, porque con esto ya es compliant de GDPR, ¿de acuerdo? Y está muy adaptado. Ya sabéis que Microsoft, el tema de compliance normativa es de los que mejor lo hacen, ¿de acuerdo? Además de que también hereda automáticamente las políticas de seguridad, cumplimiento y privacidad que tengáis construidas en vuestro tenant para Microsoft 365. Ahí es donde os vengo a decir qué hacéis vosotros como piloto, ¿de acuerdo? ¿Qué cinturón es el que os ponéis vosotros como piloto, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a hacer vosotros para gobernar el dato o para securizar la identidad, ¿de acuerdo? Los usuarios, pues bien, pueden utilizar la inteligencia de este LLM en Graph para buscar, crear, analizar o incluso buscar información de una forma rápida utilizando ahora ya también las herramientas de productividad que ya veníamos teniendo habitualmente en Microsoft 365. Con lo cual, solo pueden acceder a la información que tienen permitido ver y que pueden acceder al contenido, cuidado, Copilot, si tenéis permisos de extracción sobre el fichero, ¿vale? Entonces, Copilot no va a saltarse ningún permiso. Como os decía antes, Copilot es seguro, sí, en un entorno bien gobernado, ¿vale? Venga, pues para que entendamos mejor, miremos ahora la arquitectura de M365, ¿de acuerdo? Veamos que cuando introducimos un prompt, ¿de acuerdo? Que es, como habéis visto antes, yo me voy, por ejemplo, abro Copilot y le genero, les empiezo a escribir y a consultarle cosas, ¿de acuerdo? O a decirle qué tiene que hacer, mejor dicho. Se lo enviamos esto a Copilot, ¿de acuerdo?, donde hay un preprocesado, ¿de acuerdo?, que en este sentido se lo mandamos a Microsoft Graph, ¿vale? Como os decía, es donde está toda nuestra información indexada de nuestro tenant. Se coge toda la información que le interesa y se envía al LLM, ¿vale? A partir de aquí, esto se procesa y es donde genera la respuesta que de aquí pasa a un postprocesado. Este procesado realmente, si os fijáis, ¿de acuerdo?, es en el paso donde se pone toda la parte de seguridad de compliance, ¿de acuerdo?, y también la seguridad adicional que hayáis construido con Microsoft Público. Este paso es bastante importante en el ámbito de seguridad. Bien por la seguridad nativa que tiene Copilot, como os decíamos antes, como la seguridad que hayáis hecho vosotros dentro de la gobernanza del dato, porque es donde se hace esta respuesta con estos criterios de IA responsable, privacidad y, por otro lado, utilizando la herramienta de Purview, como os venía diciendo, ¿vale? Para ver, sobre todo, porque a partir de aquí es donde se va a ver si nosotros tenemos permisos para ver esos documentos o ese resultado que habíamos consultado previamente en la generación de la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, es en este caso donde se hace la comprobación, como hemos visto en el caso práctico anterior. Si el documento se encuentra etiquetado, la información queda clasificada de forma sensible y devolverá el resultado de una forma correcta, ¿de acuerdo?, al estar gobernados los datos, como bien habéis visto en el ejemplo anterior. Tened en cuenta que los problemas de gobernanza, como os venía diciendo antes, ya lo tenéis antes de la llegada. Y la pregunta que os vuelvo a decir es qué estáis haciendo vosotros para gobernar en vuestro lado. Y esto ya es independiente de tener Copilot o no tener, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que si antes un usuario copiaba una información de un sitio que estaba restringido y se lo llevaba porque se busca la vida para que otra persona acceda, se lo lleva a otro entorno y lo deja ahí en un sitio que es público, cosas que no pasa, ¿verdad? Esto los usuarios, como digo yo, no lo hacen, pues sí, pues
lo hacen, por muchos criterios y políticas y conciencia muchas veces que ponéis a los usuarios o ponemos, pues es necesario herramientas de gobernanza. Pues, entonces, ahora que el usuario no se daba antes a lo mejor cuenta, otro usuario y demás, tú en Copilot lanzas la consulta y evidentemente como tenías ya permisos de antes, pues lo vas a poder visualizar, ¿vale? Entonces, entrando un poquito ya en materia, ya que estéis contextualizados, que no me quiero entretener mucho más allá en esto porque quiero que veáis también la parte práctica. Bien, veamos qué 3 pilares podemos preparar en nuestra empresa para la adopción de Copilot para Microsoft 365, donde desde DQS tenemos ya planes diseñados, ¿de acuerdo?, sobre el diseño, el despliegue, incluso la adopción sobre Copilot de Microsoft 365. Entonces, si os dais cuenta, el resumen os lo aterrizo completamente, ¿de acuerdo? En primera parte, lo primero de todo es, todos aquellos que no hayáis dado el paso a Microsoft 365, es que lo empecemos a dar para el uso de trabajo o de productividad en un modelo de Modern Work como tenemos con herramientas de productividad en Teams, SharePoint, OneDrive y demás que hemos venido comentando, todos aquellos que ya tenéis esa Microsoft 365, pues es ver si estáis trabajando de una manera correcta dentro de este entorno, ¿de acuerdo? Y sobre todo el siguiente paso, cuando el usuario se pone a consumir los datos, es pensar cómo estamos protegiendo y generando políticas de gestión de las identidades. Es decir, cuando vosotros ponéis el correo electrónico para acceder al correo electrónico o os metéis en la web o incluso iniciéis sesión en el ordenador, ¿qué gestión de credenciales estamos haciendo? En ese sentido, con Entra ID, si tenemos bienes premium, pues empezar a hacer accesos condicionales, single sign-on de las herramientas y demás. Una vez que hemos iniciado sesión, es qué políticas de protección estamos implementando. Para esto tenemos Microsoft Defender, bien para la parte de ATP, ¿de acuerdo? De Advanced Protection, pues qué políticas tenemos de anti-phishing, anti-malware, etcétera, o incluso cómo estamos gestionando los dispositivos, qué directivas estamos poniendo a los dispositivos que tenemos con movilidad. Para eso tenemos Microsoft Intune, ¿de acuerdo? Bien, entramos ya en el paso de prepararnos para la inteligencia artificial y aquí entramos a hablar un poco en lo que ya os venía diciendo, seguridad y datos. Pues lo vuelvo a decir, qué políticas estamos utilizando a nivel de ¿protegemos nuestra corporación en segmentación de roles? ¿Estamos haciendo políticas para ese acceso que tenemos de más de los usuarios? Es importante contar con buenas prácticas de gobernanza de datos. Para muchas organizaciones, compartir demasiado contenido y gestionar datos es un desafío. Por ejemplo, el intercambio excesivo de contenido se produce cuando el contenido que se comparte más de lo necesario, ya sea de forma intencionada o accidental por los usuarios. Si bien Copilot habrá sus propias deducciones, aprenderá y evolucionará todavía dependiendo de los datos que tengáis en vuestra organización. Otro punto importante, si tenéis 100 documentos en 20 ubicaciones sobre la estrategia que vayáis a seguir en vuestra empresa, en la adopción de Copilot, la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál tiene la información correcta que Copilot necesita? Entonces, esto ocasiona que Copilot devuelva una información equivocada. Por tanto, debemos de hacer que los documentos estén bien ordenados y que no tengamos duplicidades en el ecosistema de documentación. Por tanto, lo siguiente sería orden, ¿de acuerdo? Y control en este sentido, implementando etiquetas de sensibilidad y políticas de DLP. A partir de ahí, nos entramos a adoptar y liderar la transformación de la inteligencia artificial. Bueno, un ejemplo que os voy a poner entre medias de todo esto, ¿de acuerdo? ¿Os imagináis antiguamente cuando empezamos aquellos que utilicé Microsoft 365 y abrimos DB un día y dijimos, ahí va, y aquí simplemente se dan cuenta todos los usuarios de la cantidad de información y documentos que están compartiendo por accidente? No, realmente DB lo que verificábamos y perfeccionaba eran las políticas de privacidad y gestión de documentos de vuestra organización. Entonces el usuario se asustaba porque entraba a Delve y veía que, yo lo llamo el chivato, ¿no? Veía que había otros usuarios que estaban accediendo a tus documentos y demás, claro, los tienes compartidos con ellos y realmente los estás utilizando. Entonces lo que hicimos fue crear instrucciones sencillas y capacitar a las personas sobre dónde almacenar documentos y sobre todo, cómo compartirlos de forma correcta y segura. Entonces, esto que os vengo a contar no es nuevo, ¿de acuerdo? Ya lo teníamos con Dell. Ahora, pues, lo que tenemos una inteligencia artificial generativa que nos va a ayudar, por tanto, actuemos sobre eso ya de una vez, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de liderar la transformación de inteligencia artificial, pues aquí es generar un impulso de adopción, creando, implementando
y haciendo formas inteligentes de trabajo, mejorando las habilidades de los empleados sobre la tecnología que nos viene a ser ya más moderna, y también preparando material relevante y casos de uso para la inteligencia artificial aterrizada en el usuario. Entonces, lo que os van a decir es que construyamos una hoja de ruta sostenible para que este trabajo moderno que ya vamos a tener con Copilot de una forma mucho más productiva y con un aprendizaje ya adquirido, tengamos una visión clara de la propia experiencia aterrizada a los usuarios. En esto desde DQS sí que os tengo que decir que, como os decía antes, pues diseñamos planes de diseño, despliegues y adopción, no solamente de la parte de adopción aterrizada a la inteligencia artificial, sino también por la parte de seguridad en gestión de entidades, dispositivos y sobre todo en una solución, basándonos en una solución Zero Trust acompañada de Microsoft Purview, ¿de acuerdo? Hoy no estoy hablando de Azure, sino que ya sabéis que estamos más hacia lo que es la parte del usuario, porque en la parte de infraestructura, pues también Microsoft Purview lo utilizamos junto con Copilot Security para la parte del SIEM, Azure Monitor, etcétera, ¿de acuerdo? Acompañada. Bien, para no irnos mucho más de hora, sí que es verdad, voy a hacer una pequeña pasada, ¿vale? Esto es un pequeño resumen de lo que yo os he estado contando, ¿vale? Para los distintos escenarios que tenemos que aterrizar, simplemente que tengáis en cuenta en el punto 2, pues para poder hacer políticas de seguridad y empezar a profundizar, pues es de Bines Premium en adelante. Pero si lo que queremos es licenciar Copilot a día de hoy, con Bines estándar ya podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Es verdad que a nivel de seguridad vamos a ir muy básicos porque tenemos lo necesario y principal que tenemos que tener todos, que es multifactor de autenticación, MFA, sí o sí, para podernos mitigar sobre un ataque de ingeniería social, ¿de acuerdo? A partir de ahí, empresa Premium, para poder empezar a hacer políticas de restricción en cuanto a la gobernanza del dato, ¿de acuerdo? Cuidado, nos vamos a hacer un pequeño DLP, ¿de acuerdo? Porque donde realmente empezamos a tener la joya de la corona es en Microsoft 365 E5, ¿vale? Que es donde tenemos toda la parte de discovery, evaluación de riesgos o inclusive podemos hacer políticas non-cloud para que, por ejemplo, no puedan utilizarse información sensiblemente etiquetada en otra inteligencia artificial para que no se pueda utilizar en otro lenguaje de aprendizaje, ¿vale? A partir de ahí, beneficios y casos de usos. Pues aquí lo que tenemos es, os he querido preparar un poco un portfolio a nivel de ejemplo de lo que podemos hacer. Creo que no me voy a detener mucho más aquí porque supongo que queréis entrar en la harina en este último tramo que nos queda, ¿de acuerdo? Pero bueno, que tengáis un poco el ejemplo de que Microsoft 365 Copilot, las herramientas que podéis utilizar y para que podáis sintetizar a nivel de redacción y lectura predictiva contra este ecosistema, ¿vale? Entonces, pero por poner un ejemplo, imaginaros que estéis trabajando en un documento de Word y necesitáis hacer alguna edición. Lo normal es que pasemos mucho tiempo tratando de averiguar la mejor manera de redactar a veces un documento. Entonces, en este momento es donde con Copilot el síndrome de la hoja en blanco, adiós, hemos acabado con él, porque Copilot también nos va a poder sugerir respuestas al redactar correos electrónicos o proponer ediciones de texto y cambios de formato de documentos de Word, ¿no? O recomendar incluso imágenes relevantes para insertar en diapositivas de PowerPoint, ¿vale? A partir de ahí, pues vamos a entrar en demo en directo. Os dejo con un vídeo mientras voy preparando la parte, ¿vale?
Vale, pues vamos a quitar la presentación para que podáis ver la pantalla. Y además que me he dado cuenta de que si quitaba el no escuchabais, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, imaginaros que, por poneros un ejemplo, y esto es real, ¿vale? Yo cuando entro por la mañana en mi día a día, lo que me vengo a hacer es abrirme lo que es, esta es mi sesión de, a ver, un segundo, vale. Para que os pongáis un poco en situación, ¿vale? Yo por la mañana, cuando entro a trabajar, ¿de acuerdo? Para una de las cosas que utilizo el Copilot Chat, pues es muy simple, porque lo primero que le pregunto es que le lanzo un prompt y le digo cuál es mi agenda para hoy, ¿de acuerdo? En este caso le voy a decir que solo me muestre los nombres que tengan DQS por guardar un poco la privacidad de clientes y demás que pueden estar en alguna de mis reuniones. Y le decimos a Copilot que me diga, oye, pues dime qué tengo para hoy, ¿vale? Así no me tengo que entretener en abrirme la agenda, puedo estar con el correo electrónico mientras tanto y me puedo empezar a planificar con To-Do las tareas de mi día a día que no tengan fechas predefinidas para hacer y no haya agendado incluso, ¿de acuerdo? Entonces, para mí esto es súper importante desde el punto de vista de lo que Copilot nos puede mostrar, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, esa es mi agenda, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo podéis ver y obtener el resultado y demás. Incluso, otro dato, estoy aquí, pues me vicio con ello y le digo ahora, dame das detalle para teléfono en DQS con Darío, ¿vale? Y en este sentido, pues le voy a pedir que me dé más información sobre esa reunión. ¿Para qué me puede servir? Pues en vez de estar buscándome en el correo electrónico qué otras cosas veníamos de hablar, pues ya tengo un preview de cómo tengo que ir preparado a esa reunión. Bueno, en esta reunión vamos a tratar unas cosas internamente, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues vamos a estar también con nuestro jefe de Sales Service y nuestro director de operaciones, Ignacio Centelles, y trataremos otras cosas. Entonces, si os dais cuenta, potencialmente yo aquí, con esto que suelo hacer, quizás más o menos ya me he ahorrado entre 15 y media hora de mi día a día porque me acabo de situar, acabo de entrar de venir, lo primero que ya sé cómo tengo el día. Es verdad que me puedo abrir la agenda, pero de alguna manera yo aquí ya puedo empezar a preguntar sobre cada una de las reuniones que tengo y empezar a contextualizar con incluso otras cosas que hemos ido tratando sobre ello, ¿de acuerdo? Entonces, por poneros en situación, otras cosas que podemos utilizar con Copilot, imaginaros que yo tengo aquí este chat que tengo con compañeros, ¿vale? Si os dais cuenta, pues es una conversación muy larga en la cual estamos hablando sobre Copilot y demás, ¿vale? De varias semanas. Si yo, por ejemplo, aquí en Copilot, yo aquí ahora cojo, pongámonos en situación que necesito hacer un resumen sobre lo que se está tratando en la propia conversación. Pues le lanzamos, ¿vale? Ves que además arriba incluso le he puesto otras consultas que le iba haciendo, que me fuera dando los momentos destacados de los últimos días, ¿de acuerdo? En este caso, pues le hemos pedido un resumen y él solo se pone a trabajar, ¿vale? Y me está dando, escuchad, esto, ¿cuántas veces habéis buscado en un chat algo que no encontráis o necesitáis saber qué es lo que se está tratando, porque se han hablado 100, tenéis el típico mensaje tipo a lo WhatsApp, ¿no? Que con Teams nosotros, por ejemplo, cuando ya se utiliza la parte de Modern Workplace, WhatsApp lo dejé de utilizar a nivel corporativo y tenéis muchos mensajes en un grupo y queréis saber qué está pasando y no lo queréis leer. Le pedís un resumen y tal cual, en este sentido, os lo va a mostrar. Incluso os podéis ver en la entrada en la cual se ha hablado ese mensaje concreto pinchando en este punto. Entonces, es decir, se está basando en la propia transcripción y además bastante afinado. Sí que es verdad que mi consejo en este caso, nunca cojáis esto, lo copiéis y lo llevéis a otro sitio para enviarlo. Siempre que pase por vuestra
parte de ojos, pues que se basa en este caso en una transcripción y siempre es mejor que lo modifiques. De hecho, la propia IA te avisa de que comprueba el resultado para lo que tengas que afinar en lo cual vayas a compartirlo, ¿vale? Esto también pasa, por ejemplo, en las reuniones cuando las estéis transcribiendo. Otra cosa que, por ejemplo, podéis hacer es decir, pues dime los puntos claves del contenido, ¿vale? En este sentido, pues Copilot lo que nos muestra es qué puntos son los claves por si queréis tener un punto más clave de dónde queréis basar y demás sobre lo que se está hablando, o incluso podéis preguntarle quiénes están participando en este chat. Estoy cometiendo faltas de ortografía aposta para que veáis incluso él es capaz de interpretar con faltas de ortografía, ¿vale? Entonces, aquí, si os dais cuenta, incluso puedo decirle que ha aportado Ramón. Además, creo que me he puesto el usuario más difícil porque nuestro director de operaciones, que es una gran persona y hace que estas cosas como que vosotros estéis ahí aquí pasen, pues me he cogido el apellido más complicado. Pero bueno, si os dais cuenta, tal cual me está diciendo lo que Ramón ha aportado en este chat de una manera resumida. Es alucinante, ¿verdad? Entonces, esto bajo Teams, incluso si nos vamos a una reunión grabada, ¿vale? Esto es una reunión real, ¿vale? Que yo ayer incluso llegué tarde. De hecho, llegué tarde porque se me solapó con otra reunión y yo con Copilot, y para que veáis que incluso llegué tarde, ¿de acuerdo? Me voy a ir a la asistencia y lo voy a enseñar, que llegué unos 6 minutos tarde, ¿vale? Aquí fue una reunión rápida de media hora, pero si os dais cuenta, yo llegué a las 13:06 cuando los demás, por ejemplo, Alejandro, ya había llegado a las 13:00 y ellos ya habían iniciado la propia conversación, ¿vale? Entonces, yo en este sentido, es una reunión que además está transcrita y está grabada, con lo cual incluso ya de por sí las notas de la propia inteligencia artificial me autogenera notas, de acuerdo, de la propia reunión sobre lo que se está conversando. Si os dais cuenta aquí, Alejandro empezó a hablar desde el inicio de la reunión y estuvo un poco poniéndonos sobre la base del requerimiento de este propio proyecto que teníamos. Entonces, yo como llegué tarde, lo primero que hice dentro de mi propia conversación, si os dais cuenta, y os enseño lo que yo hice, resumí la reunión hasta ahora cuando yo entré. Entonces yo me reengancho en la reunión de una manera que no tengo que cortar, ya tengo contextualmente esto, o incluso hay veces que a lo mejor no he podido acudir a la reunión porque se me había solapado y he cogido, me he venido aquí y directamente le he dicho que me haga un resumen de la reunión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a decirle de forma imperativa mejor, hazme un resumen de esta reunión, ¿de acuerdo? Incluso luego nos da sugerencias para que podamos utilizarlos. Entonces, en este punto sí que es cierto que tiene mucho potencial. Imaginaros cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación y que ahora con Copilot ya lo tenemos resuelto, no solo a nivel de productividad, sino a nivel contextual, ¿de acuerdo? Vas a poder participar de una manera mucho mejor en la propia reunión, incluso posteriori, si no has estado, tener un resumen y puntos claves que se lo puedes decir o enumerar elementos de acción, como puede ser en este sentido la propia sugerencia que nos ofrece. Pero bueno, vamos a entrar tal que igual nos hemos ido un poco de hora, pero también me gustaría que veáis qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, abro un Word, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y le decimos a Copilot que nos cree a partir de una presentación, ¿de acuerdo? Nos genere un borrador de ese documento de una presentación que ya teníamos, ¿vale? Si os dais cuenta, esto es lo que decíamos, síndrome de hoja en blanco. Tengo un documento y tengo que redactarlo porque tengo que hacer un informe o tengo que empezar a documentar alguna cierta situación en la cual ya tenía otro documento y Copilot directamente se pone a trabajar en ello y nos genera un resumen del propio documento. Si os fijáis incluso arriba, nosotros que trabajamos con Purview incluso me está autogenerando una etiqueta de forma automática porque el documento sobre el cual me estoy basando para hacer este documento
ya venía previamente etiquetado. Esto es la realidad de lo que yo os venía a decir. Me genera un texto bastante amplio en este sentido y si os dais cuenta, tiene mucho potencial en este sentido la inteligencia artificial y no es un simple bot porque es generativa, ¿de acuerdo? De hecho, la información que os muestra, a mí me la mostraría de una manera, si vosotros lo hicierais, os lo mostraría de otra, ¿de acuerdo? Vamos a dejarla aquí si queréis pensando para no tener un poco, esto terminará, ¿de acuerdo? Un poco quiero entreteneros mucho más. Y vamos a irnos a generar un PowerPoint, ¿de acuerdo? Bueno, voy abriéndolo mientras lo va generando, ¿vale? Vamos a dejarle trabajando en ello ahí y nos vamos a abrir multitasking. Aquí hay que ser multitarea. En este sentido, vamos a abrir Copilot y la verdad que es que a mí me pidieron hacer un tool sobre un soft skill sobre gestión del tiempo y es que no sabía cómo empezar. Entonces cogí Copilot y le dije, hazme 5 diapositivas sobre gestión del tiempo. Y te dice, pues vamos a trabajar en ello. ¿Vale? Se pone a unir todo y magia. Tenemos ya diseñado con unas imágenes una estructura que nos puede servir para basarnos en cómo podemos empezar a construir ese documento basándonos ya en una serie de datos, ¿de acuerdo? Incluso de imágenes. A partir de aquí podéis empezar a diseñar el propio documento, ¿no? Lo veíais en el vídeo de antes, ¿no? En el PowerPoint que salía 10 diapositivas sobre este resultado. Entonces, en este sentido, si os dais cuenta, volviendo un poco al Word, pues una vez que ha terminado, incluso pues, podemos decirle que nos lo convierta en más formal o incluso podemos irnos a generar de vuelta otro tipo de consulta y demás, ¿vale? Pero el documento ya lo tenemos generado, incluso me ha hecho un resumen bastante bueno de la PPT que teníamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, siguiente, incluso Copilot, ya habéis visto, Teams, Word, PowerPoint, también lo hay para este. Vamos a ver incluso en Outlook, ¿de acuerdo? Si nos abrimos el correo electrónico, en este caso es mejor utilizar Outlook New, podemos utilizarlo para que, por ejemplo, imaginaros que tenemos un correo, ¿de acuerdo? Imaginaros que tenemos este correo, ¿vale? Que esto es un hilo en el cual hemos estado trabajando varios compañeros, ¿vale? Es un hilo con una conversación que hemos tenido, hay aquí un resumen generado y demás, ¿de acuerdo? Y yo en este sentido, básicamente, imaginaros que lo que quiero es responder a ello, ¿vale? A ver, un segundo, que se me ha abierto el Outlook por otro lado. Vale. Si yo abro Copilot y le digo que quiero generar un borrador, en este sentido, imaginaros que le digo pues que quiero evaluar información del proyecto compartida por Alejandro y asegúrate que no quedan temas pendientes. Tono informal. Bueno, espera, esto luego ahora lo enseño. Se lo lanzamos aquí, le decimos tono informal, ¿vale? Y que lo haga de forma extensa, ¿vale? Podéis elegir si queréis un tono directo, neutral, informal y demás, ¿vale? Entonces aquí le decimos que lo genere. Y directamente nos va a generar una respuesta, la cual no sabíamos un poco cómo queríamos empezarnos. Esto muchas veces, por ejemplo, cuando quieres responder a tu jefe y demás, o quieres ser algo más directo, o con algún compañero o lo que sea, te ayuda también y te hace sugerencias, de acuerdo, de cómo te asesora, de cómo realmente puedes incluso generar la respuesta, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues, puedes generar las respuestas en función de eso, ¿vale? A partir de aquí, pues como veis, pues son distintas soluciones
adaptadas de Copilot Microsoft 365 a lo que es toda vuestra suite de ofimática, ¿vale? Que aterrizada a lo que son las soluciones, pues hemos visto algunos de los ejemplos y sobre todo quedaros con todo el mensaje que había anteriormente sobre la preparación y demás que os hemos estado un poco dirimiendo sobre el mensaje que queríamos que tuvierais. Entonces, volviendo un poco a la presentación, ¿vale? Y finalizando ya con esto, vamos, si queréis, a pasar, no sé si hay alguna pregunta que tengáis sobre ello, que hayáis lanzado sobre el chat y demás que queréis que resolvamos, o directamente pasemos a lo que es la parte de finalizar la sesión, ¿vale? Bueno, no sé si, Alex, hay alguna pregunta. No, la verdad que como no hemos recordado al principio que podían subir las preguntas y demás, ahora mismo no hay preguntas. De todas formas, si hay cualquier cosa que queráis comentar, podéis hacerlo aquí o luego a nivel individual. Ya sabéis que estamos disponibles para lo que podamos ayudaros. Vale, en este punto, para terminar, sí que a todos los asistentes que habéis venido, pues os habíamos dejado preparado también algo para que os podamos ayudar a aterrizar, ¿de acuerdo? A ver, perdonad que se me ha ido ahora, ¿vale? Ahí va, perdonad, que os hago spoiler. Vale, no sé si Alex quieres un poco contar un poco el plan de aterrizaje que teníamos en este punto. Vale, para a nivel comercial internamente, para ayudar a desplegar todo este tipo de soluciones, que al final hay veces que se hacen un poquito cuesta arriba cuando no sabes cuánta productividad le vas a sacar. Desde el equipo comercial han lanzado una campaña para poder facilitar crear nuevos usuarios de la parte de Copilot, que es una de las cosas que está más impulsando Microsoft a día de hoy, con descuentos del 5% a partir de 5 usuarios y si tenemos hasta 10 usuarios, incluido con una hora de workshop con los técnicos para que puedan ayudar a desplegar esta solución en la organización de la manera más eficiente posible, ¿vale? Aparte de todo esto, como todas estas licencias de Copilot al final van sobre una licencia que ya el usuario utiliza dentro de 365, como comentaba Noé, realmente para sacarle partido, lo ideal sería tener a partir de la Business Premium, y si ya tenemos E3 o E5, pues ya sería ideal. Para facilitar todo este tipo de soluciones, desde DQS también planteamos un descuento durante un año de un 10% de descuento sobre estas licencias que vayan a asociarse un Copilot. Vale, pues nada, con esto es daros muchas gracias por asistir con nosotros. Os animo a que podáis, bien con el Client Manager que soléis trabajar, bien Melchor, Adrián, Joan Miquel, con Alejandro, conmigo, con la referencia que tengáis, con Fran y demás. Os animo a que cualquier consulta que tengáis o incluso el momento que los que no os hayáis animado a utilizar Copilot, pues hagamos un plan de preparación y aterrizaje de Copilot, también trabajando desde un punto de vista de seguridad, como hoy os hemos estado diciendo, y a partir de ahí, pues ánimo y a por ello, porque, como os decía antes, año 2, privilegio de vivirlo, inteligencia artificial aterrizada al usuario final y con Copilot todo esto es posible. Así que con DQS os animo a que os podamos acompañar en este aterrizaje y podamos crecer juntos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos por asistir.